asociado un ADA. Bueno, no, perdón, no es un ADA, es un resumen. Nada más van a leer y hacer el resumen de la unidad 2 del libro de José Silvestre Méndez, Problemas Económicos de México. Entonces, en un rato más les abro el ADA, el espacio para la entrega del resumen. Y hoy vamos a ver los panoramas del desarrollo socioeconómico de México. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación sobre los sectores económicos, que es el tema que vimos la clase pasada, y cuya resumen hicieron ustedes en forma de gráficas. Este es un ejemplo de una gráfica de crecimiento promedio durante los sexenios del sector agropecuario. Por ejemplo, aquí observamos claramente cómo durante lo que es después de Lázaro Cárdenas tuvo un crecimiento promedio del 4.8, entonces estaría por acá. Entonces vemos que durante todos estos gobiernos hay un crecimiento muy considerable, las tasas son superiores al 4%, inclusive ya promediadas, y tiende a descender hacia el gobierno de Díaz Ordaz. Después se le da un impulso por parte de José López Portillo, se invierte mucho dinero en el campo, y esta es la crisis con Miguel de la Madrid. Este es el periodo neoliberal, es una estabilidad, pero la tasa de crecimiento es del 2, un poquito más arriba del 2, ya no llega a ser ni del 3. Este es en el sector agropecuario. Y aquí observamos cómo va bajando esa tasa, ¿no? En los últimos gobiernos, sobre todo en el de Peña Nieto, se trató de impulsar para lograr una tasa un poco más alta de crecimiento, porque ya la parte que ocupa del PIB es muy baja. Este es el crecimiento promedio del sector industrial. Y aquí vemos que durante los gobiernos posteriores a la revolución, las tasas son verdaderamente altísimas. Ya promediado, vean lo que da, por arriba del 6%. Y bueno, aquí está López Portillo, que es todo el periodo de construcción de la infraestructura petrolera, la crisis con Miguel de la Madrid, y vemos que en el periodo neoliberal ya entramos en una fase donde la tasa de crecimiento es del 3 o un poco mayor. Con Cedillo es después del error de diciembre el crecimiento, ¿no? Pero habría que ver en números absolutos cómo se dio. Aquí observamos cómo esas tasas también tienden a decrecer. Y este es el sector servicios, que lo vemos que ha tenido un crecimiento, una tasa de crecimiento muy constante hasta el gobierno de López Portillo. Este es el periodo de la crisis con Miguel de la Madrid y este es el periodo neoliberal, que hay un crecimiento pero ya muy contenido. Entonces yo creo que estas gráficas nos muestran de una manera muy clara cómo ha sido el proceso económico de México. Y esta es la comparación de la participación en el PIB. Vemos cómo la participación del sector agropecuario va en decremento, o sea, antes significaba el 20% de la economía, bueno, durante el porfiriato era el 60% de la economía, entonces entre el 1910 y 1940 cae hasta el 20% porque crece el sector industrial, que antes era muy pequeñito, de menos del 20%, bueno. Y el sector servicios se mantiene constante y después, ya dentro del periodo neoliberal, tiende a tener un crecimiento más acelerado y ocupar una parte más amplia del PIB, ¿no? Hay un momento en que es casi el 70% del PIB al inicio del siglo XX, cuando hay esta decaída del sector industrial. Y bueno, estas son las proporciones de los sectores económicos en diferentes países. Observamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el primario pues es muy pequeño, el secundario es bastante importante y el terciario, este es el fenómeno de terciarización de la economía. Lo vemos en Japón, lo vemos en Alemania. Alemania todavía tiene más sólida su parte industrial. Lo vemos en, ¿cómo se llama? En Rusia,
en Brasil, son las tendencias. México también muestra esa tendencia. Sin embargo, hay dos economías que se muestran más equilibradas. La economía china, que si ustedes observan tiene un sector industrial muy importante, casi a la par del sector industrial, y un sector primario amplio. Y la India, que también tiene un sector primario bastante importante y un sector industrial similar al de México. Y estas dos economías son las economías que están en pleno crecimiento. Ahora, ¿qué hacen los países de la OCDE para apoyar a su sector primario que está muy disminuido? Dan subsidios. Esta es en azul, son los países que están dentro de la OCDE, y en naranja están los países emergentes. Entonces vemos que en la OCDE, esta es la proporción de los subsidios en el 2000, y está en los países emergentes. Después los países emergentes se van dando cuenta, y ahora tanto en la OCDE como los países emergentes dan subsidios al campo, porque lo que se ha reconocido es que si el sector primario no produce, se pone en riesgo la autonomía, la autosuficiencia agroalimentaria. Entonces, ese es un riesgo muy alto. Hay que subsidiarlo, que es algo donde México ha estado un poco deficiente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora los panoramas del desarrollo socioeconómico, es decir, cómo ese crecimiento económico se refleja en términos de la vida de los ciudadanos que conforman ese país. Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo socioeconómico. El crecimiento económico es el incremento de las actividades económicas y productivas de un país. El PIB, cómo creció, cada uno de los sectores o de las ramas económicas, cómo crecen, cómo se producen. Y el desarrollo socioeconómico son los niveles de vida alcanzados por la población en conjunto. Es decir, si hay un crecimiento económico y a la par la sociedad en su conjunto mejora su nivel de vida, se considera que hay un desarrollo socioeconómico. Por eso, cuando vemos el porfiriato, podemos decir, ¿hubo crecimiento económico? Sí, indudablemente, hubo mucho crecimiento económico. ¿Hubo desarrollo socioeconómico? No, no hubo ninguno, porque la gente siguió viviendo igual de mal que como vivieron durante la colonia. Digamos, la única ventaja que tuvieron es que, a diferencia del siglo XIX, que era tan desordenado y tan caótico y no había a veces ni para comer, se estabiliza, se ordena y viven de una manera más sosegada, pero no hay un desarrollo socioeconómico. Entonces, ¿puede haber crecimiento económico sin desarrollo socioeconómico? Sí. A la inversa, ¿puede haber desarrollo socioeconómico sin crecimiento económico? Es muy difícil, por no decir imposible. Puede haber algunos rasgos. Por ejemplo, en el periodo de Lázaro Cárdenas se observa un gran desarrollo socioeconómico porque la población en su conjunto mejoró sus niveles de vida, aunque el crecimiento no fue tan alto como en los años subsiguientes. Pero lo ideal es que haya un crecimiento económico razonable y a la par se vaya dando la mejoría de la sociedad en su conjunto, es decir, que haya desarrollo socioeconómico. El crecimiento económico se mide en términos numéricos. Puede ser el PIB, ¿no? Nos da una idea de por dónde anda, las gráficas de producción sectorial o las gráficas de producción por ramas económicas, el ingreso per cápita, ¿no? Por ejemplo, el PIB per cápita es el Producto Interno Bruto dividido entre los pobladores de un país, y eso da una noción, digamos, de lo que sería un salario de clase media. Por ejemplo, en Estados Unidos el PIB per cápita es de aproximadamente $45,000 al año. Entonces tendríamos que una persona de clase media en Estados Unidos estaría ganando $3,500, $3,800
que bueno, es un buen salario. En el caso, por ejemplo, de Canadá, son $37,000. En el caso de México, son $14,000, más o menos, al año, lo cual nos dice que una persona de clase media pues estará ganando 20,000 pesos o un poco más al año. Entonces, bueno, con eso nos vamos dando una idea de por dónde anda la clase media. Obviamente, la clase media estadounidense gana mucho más que la clase media mexicana. Y, por ejemplo, si nosotros revisamos los países de África, pues vamos a ver que hay países que tienen un PIB per cápita de $1,200 al año, ¿no? O sea, que están ganando $100, que serían 2,000 pesos, una gente de clase media, es un ingreso de clase media. Entonces son países donde una gran pobreza. No significa que todos ganen exactamente eso, es un cálculo que nos da una noción de por dónde anda el ingreso per cápita y nos permite hacer comparaciones entre países. Otras formas de medir el crecimiento económico es el nivel de empleo, porque obviamente si no hay desempleo, pues está toda la planta productiva moviéndose, el nivel de ahorro y la infraestructura con que cuenta un país. El desarrollo socioeconómico no se puede medir tan directamente, o sea, no podemos decir este es el índice o este es el promedio de desarrollo socioeconómico, porque ¿cómo medimos el bienestar de la gente? Bueno, ahí se utilizan indicadores. Por ejemplo, si disminuye el analfabetismo en un país, si aumenta la escolaridad, es un buen indicador. ¿Por qué? Porque nos dice que los niños no tienen que trabajar, que pueden estudiar, que los papás tienen el ingreso suficiente para mandarlos a la escuela o que el gobierno está invirtiendo gran parte del gasto público en dar estudios a su población. Bueno, es un excelente indicador. Si se mejora la cantidad y calidad de alimentos que ingiere la gente, también es un excelente indicador. Porque, bueno, una población bien alimentada, pues es una población sana y es una población que puede trabajar, ¿no? Y lo que se utilizan entonces son indicadores, miden otras cosas, no se puede denominar exactamente qué es el desarrollo socioeconómico tal cual, pero si los vamos sumando, nos va dando una idea del desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, las viviendas, la escolaridad, el aumento de la productividad per cápita, la disminución de enfermedades infecciosas, el aumento en la esperanza de vida. Obviamente, si la gente está viviendo más, pues, ¿qué nos dice? Que están haciendo en hospitales, que hay vacunas, que hay medicamentos que les permiten tratar enfermedades infecciosas o de este tipo, que la gente está trabajando un número razonable de horas, tiene un tiempo razonable de descanso, que si llega a la vejez, bueno, tiene los recursos para poder llevar una vejez digna. Entonces, bueno, la gente tiende a vivir más por estas mismas razones. Entonces, para medir el desarrollo socioeconómico o para tener una noción del desarrollo socioeconómico se usan indicadores. La principal manifestación del desarrollo socioeconómico en un país es la elevación del nivel de vida de su población en conjunto. Es decir, si hay un gran crecimiento económico, pero la mayor parte de la población sigue viviendo en la pobreza, ahí no hay desarrollo socioeconómico y va a haber inestabilidad social en un corto margen. El crecimiento económico se tiene que reflejar en que todos vivan cada vez mejor, o sea, den pasos hacia adelante en su nivel de vida. Y a partir de finales de los 80s, principios de los 90s, se retoma un concepto que se desarrolla en 1987 en la ONU, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, que es el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable es la forma, los mecanismos necesarios para que las necesidades de las generaciones actuales se vean satisfechas, pero sin comprometer las necesidades esenciales de las futuras generaciones. Por ejemplo, si se tiene un recurso como, digamos, el pulpo, el desarrollo sustentable implicaría
que ese recurso se va a cuidar y proteger, no se va a impedir que se explote, pero se va a cuidar y proteger para que esta generación lo explote racionalmente y las generaciones siguientes, es decir, los hijos, los nietos, los bisnietos, sigan explotando esa riqueza que es el pulpo. Normalmente, ¿cómo lo hemos hecho? Pues de una manera equivocada, ¿no? Tendemos a actuar como depredadores. Pues voy a cazar todo, voy a acabar, voy a pescar todo el pulpo que pueda, hasta el último pulpo bebé, que se lo coman y que se acabe. Y después, pues voy a seguir llorando porque me estoy muriendo de hambre. Eso es una forma de manejo de la economía que no tiene nada que ver con la sustentabilidad, ¿no? Es un manejo muy depredador y lamentablemente en México tendemos a tener ese tipo de manejo. Eso tiene que ver mucho con educación, ¿no? Este concepto de sustentabilidad es importante y plantea el tema de la equidad entre el bienestar humano y el equilibrio ecológico. No es más importante el bienestar humano que el entorno ecológico, es igualmente importante. La equidad en la distribución del ingreso, es decir, luchar contra la pobreza, eliminar los problemas de pobreza. ¿Quiere decir que se espera que en la sociedad todos sean iguales? No, porque ese, digamos, sería un ideal del socialismo soviético, ¿no? Que no funcionó. Esa igualdad de que todos tienen que ganar exactamente lo mismo, no funciona porque los seres humanos no nos regimos por es decir, no funcionamos a partir de que, bueno, tengo para cubrir mis necesidades y cumplo con mis deberes por un compromiso ético y cívico, no. O sea, trabajamos en la medida en que necesitamos el ingreso, ¿no? Entonces, sí hay que eliminar la pobreza y muy probablemente se van a mantener niveles de desigualdad, pero disminuidos. Es decir, se va a ampliar la capa de clase media. Y la equidad en los derechos de las generaciones presentes y futuras. La equidad en el uso de los recursos naturales. La equidad en los asentamientos humanos para contar con vivienda de calidad. Y la equidad para no provocar una crisis ambiental, ¿no? La ONU plantea 134 indicadores en total y algunos de los cuales son estos que están aquí, ¿no? Proporción del promedio de salario femenino respecto al promedio de salario masculino, que se iguale, que tienda a igualarse el salario. La matrícula escolar en la primaria, que sea al 100% los niños en edad escolar que estén estudiando, donde deben, ¿no? El incremento en la esperanza de vida al nacer. Este es un indicador que durante mucho tiempo fue muy bueno, fue muy sintomático de mejora. Sin embargo, actualmente está empezando a cuestionarse porque, bueno, hay países donde la esperanza de vida se ha extendido mucho y entonces la presión sobre los que están en la edad laboral también ha subido mucho. O sea, hay muchos ancianos demandando pensiones y atención, servicio médico y todo eso, y no está resultando tan bien para los diferentes grupos, ¿no? Los que trabajan. Pero bueno, se sigue tomando como un indicador de desarrollo sustentable. La tasa de mortalidad materna que disminuya, mientras menos mujeres mueran por dar a luz, es un indicador de que bueno, están siendo atendidas en hospital y que esos hospitales además tienen, digamos, los elementos básicos para que no mueran desangradas o de una infección. Y la disminución del uso de químicos prohibidos. Es muy importante y aquí el país sí ha estado muy atrasado. Los panoramas del desarrollo socioeconómico serían estos 5. Vamos a darles un vistazo a cada uno. Es un poquito, estos conceptos y estos panoramas es lo que ustedes van a desarrollar en su resumen. El panorama alimentario tiene que ver, bueno, cómo come la sociedad en su conjunto. Y según el autor del libro, en los últimos decenios, la economía del país no ha generado un desarrollo socioeconómico para la población. Y entre los problemas más agudos que él considera es el de la desnutrición. Y la desnutrición es todo un tema porque no solo es por hambre, o sea, hay otros
factores que entran. La nutrición se define como la ingesta adecuada de los nutrientes esenciales. Es comer de los 5 grupos alimenticios, las proporciones requeridas para tener las proteínas, las vitaminas, los minerales, bueno, todo lo que necesitamos en las cantidades adecuadas. La desnutrición es la falta de esos nutrientes esenciales. Y la desnutrición tiene 2 vías. Una puede ser el hambre, que es la más terrible. O sea, la gente no tiene recursos ni para comer suficiente, entonces tiene hambre. Gente que come 1 vez al día o 2 veces al día y comen literalmente lo que encuentran. Entonces, no es un tema de comer sano y saludable, sino es más bien de apagar el hambre, comer lo que se puede. Y otro tema es la desnutrición por una dieta inadecuada. Son personas que sí tienen el recurso para abastecerse de alimentos, pero no comen alimentos con nutrientes, no ingieren alimentos con nutrientes, sino que llevan una dieta, digamos, muy calórica o de mucha comida chatarra, ¿no? Entonces aquí ya el problema no solo es la pobreza. En la desnutrición por hambre sí, pero en la desnutrición por una dieta inadecuada ya entran otros factores como es la educación o la publicidad y todo esto. En el periodo mesoamericano, según los códices, dan cuenta de que la alimentación del mexicano era muy variada. Se comían todos los grupos, o sea, había una ingesta proteica muy alta, es decir, se comían muchas carnes diferentes a las que ahora estamos acostumbrados, pero había una ingesta de proteína, pescado, se comía en cantidades importantes, y es durante el periodo colonial que se diseña la dieta indígena. Lo que le llamamos la dieta indígena, que es así frijol, maíz, en diferentes formas, algunas verduras como calabazas y eso, sin carne, sin proteínas, fue diseñada deliberadamente por los españoles. Eliminaron las proteínas. Hay un decreto donde se da la instrucción de quitar de la dieta la carne, la dieta de los indígenas, porque el argumento que presentan en ese decreto es que la carne los pone levantiscos, es decir, rebeldes. Pues obviamente, si la gente está bien alimentada y lo están explotando y golpeando y demás, pues se rebela. Entonces, quitan de la dieta y durante 2 siglos, 3 siglos, la gente se acostumbra a comer de esa manera. Además, en cantidades muy pequeñas, porque recuerden que parte de lo que estaban haciendo los españoles era bajar costos para que todo fuera ganancia, ¿no? Entonces, no pagaban sueldos y la alimentación la reducían al mínimo para sacar la máxima ganancia posible. En el siglo XIX, aunque ya se vive este proceso de liberación y, bueno, entramos en todo este proceso de guerras y rebeliones y invasiones y todo lo que vivimos, pues no hay una producción consistente y además prevalece la costumbre de cómo debe de comer la gente o cómo acostumbra a comer la gente, ¿no? Y siguen comiendo la dieta indígena, es la dieta que se sigue ingiriendo de manera mayoritaria en el país. Después de la revolución, en el siglo XX, cambia la perspectiva y se considera que debe haber modificaciones, que los niños todos deben tomar leche, que toda la gente debe comer carne cuando menos 1 o 2 veces a la semana, en fin, se empiezan a generar otras ideas y a tratar de divulgarlas y a cambiar el ingreso, porque este es un factor también, aunque se están modificando las formas productivas, vemos que estamos entrando al proceso de industrialización, la gente sigue recurriendo a la dieta que tradicionalmente ha comido. Entonces, bueno, es un poquito también enseñarles, pues tienes que comer estos nutrientes y bueno, a veces no les alcanza, en fin. Entonces, a mediados de los 70, cuando ya se está teniendo un avance en esta idea de la nutrición, llegan las empresas transnacionales y nos cambian todo el panorama. Decíamos que la desnutrición puede ser de 2 maneras, ¿no? La desnutrición por hambre
o la desnutrición por falta de ingesta de alimentos nutritivos. En general, el autor considera que la dieta del mexicano ha sido deficiente, poco variada y en cantidades insuficientes. En un momento dado de la historia, por este diseño que hacen los españoles y que se queda como una costumbre y que luego prevalece y que hay que combatirlo, y en los años más recientes, porque mejora el ingreso, pero también entran las empresas transnacionales de productos de lo que se llama alimentos chatarra, en el momento en que está mejorando la economía y con una gran publicidad. Entonces ahí cambia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la desnutrición? Que la gente desnutrida es poco productiva, es lo que llamamos perezosa y no tienen una gran capacidad para el trabajo mental. De hecho, tenemos nosotros una desnutrición histórica, ¿no? O sea, por generaciones, de 4 siglos atrás o más, hemos tenido gente desnutrida que ha engendrado gente desnutrida. Entonces, bueno, ahí tenemos toda una historia de desnutrición y eso tiene que ver con la poca aptitud para el trabajo. Y este tipo de personas ocasionan problemas económicos al país porque se enferman constantemente, bajan la productividad, no rinden en términos laborales. Entonces, hay una afectación en lo individual y en, digamos, al colectivo, ¿no? A la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son las causas del problema? Bueno, según el autor, la desigual distribución del ingreso, es decir, que no ha habido una redistribución del ingreso entre los habitantes. En algunos momentos de la historia, la inflación, por ejemplo, en el periodo de la gran crisis esta socioeconómica que hubo con Miguel de la Madrid, bueno, la inflación, y realmente nos hizo dar marcha atrás en este tema de la alimentación, porque los alimentos subían de precio muy, muy rápidamente. Entonces, la gente no tenía poder adquisitivo ni para cubrir sus necesidades alimentarias. Y la forma como se distribuyen y se comercializan los alimentos. Por una parte, el descuido que hay hacia los productores del campo, ¿no? Que no tienen la oportunidad, la opción de distribuir sus alimentos, les resulta muy caro, no pueden llevarlo a centros, digamos, más urbanos. Y por otra parte, la forma como operan las empresas transnacionales que tienen procesos de distribución muy, muy, muy bien planificados, muy ramificados, ¿no? Si ustedes observan, van a un pueblito, cualquier pueblito de Yucatán, van a ver en las tiendas, sin lugar a dudas, así en el pueblo más pequeñito y alejado, van a encontrar que venden Coca-Cola y refrescos y galletas y botanas de Sabritas, bueno, todo ese tipo de cosas, segurito lo van a encontrar, hasta en la tienda más chiquita del pueblo más pequeño. Pero, por ejemplo, no van a encontrar que vendan frutas y verduras. ¿No? Y la gente tiende a comprar pues, lo que encuentra. Entonces, además de que, bueno, sí les dan márgenes de ganancia más amplios, la fruta y la verdura no da márgenes de ganancias tan grandes. Entonces decíamos que a finales de los 70 llegan estas empresas transnacionales y entran de manera masiva, se empiezan a sentar y generar una publicidad muy importante, ¿no? O sea, sus productos vienen en colores muy atractivos, gastan mucho dinero en la publicidad, en la televisión, en la radio, bueno, en todos los medios, y la gente se ve atraída por este tipo de alimentos. Entonces, ahí lo que se genera, bueno, actualmente las empresas transnacionales controlan el 80% de la producción y comercialización de alimentos, mayoritariamente alimentos de los que llamamos chatarras. Y además, la publicidad, que es muy, pues es un factor muy importante en la interacción humana, ha encontrado la manera de llegar muy directo y ha modificado los hábitos de consumo de la gente. Por ejemplo, hace 50 años la gente prácticamente no consumía azúcar. Era mínima el azúcar que consumía. Sin embargo, en la actualidad vemos que todos los productos, como parte de los conservadores, tienen azúcar y todo lo que son las galletas y los alimentos procesados tienen cantidades gigantescas de azúcar. Por ejemplo, un refresco
tiene 16, o sea, un refresco de medio litro tiene 16 cucharadas de azúcar, ¿no? Lo cual, digo, si lo pensáramos, si pusiéramos en un vaso de agua 16 cucharadas de azúcar e intentáramos beberlo, pues no podríamos, nos generaría mucho asco, ¿no? Pero en el refresco, por los saborizantes que tiene y el efecto que hacen las burbujas, ¿no? De como generarnos la idea en el paladar de la sensación refrescante, lo ingerimos sin darnos cuenta de que lo que estamos bebiendo es mayoritariamente azúcar. Entonces, bueno, eso se ha convertido en un hábito. La gente ingiere los refrescos de una manera cotidiana. En los años 70, yo recuerdo que, por ejemplo, los refrescos no se compraban de manera habitual, sino que era algo como así de, pues de que había una comida familiar o una fiesta, y el tamaño que se llamaba tamaño familiar, y eran familias de 7, 8 integrantes, ¿no? El tamaño familiar era de 1 litro. Entonces, lo que se le servía a cada persona, pues era un vasito así chiquito, 100 mililitros, una cosa así, como un extra en la comida, pero lo que se bebía para satisfacer la sed era agua o aguas frescas, cosas de ese tipo. Actualmente la gente considera como normal beberse un refresco de medio litro en una comida, y a veces toman uno en la mañana y otro en la comida. O sea, la ingesta de los refrescos se ha vuelto algo como muy cotidiano y eso nos está haciendo mucho daño. Y bueno, eso también es una mala educación porque pues nadie nos enseña todos los problemas que nos traen esa forma de alimentar y también cómo debemos alimentarnos, ¿no? O sea, reforzar más este tema de comer frutas, comer verduras, comer mucha, bueno, no mucha, pero mucha proteína o bastante proteína y reducir carbohidratos, todo eso. Bueno, ahorita ya hay un programa del IMSS justamente por este tema de la obesidad. Cuando se detectó que el 10% de la población tiene obesidad, no exceso de peso, obesidad, pues eso ya es un problema, porque además es casi el 70% de la población en México que tiene sobrepeso. Entonces, es una situación muy grave y los números tienden a aumentar. Y de la mano, cuando se hizo el estudio del genoma humano, se detectó, se vio, se estableció que en los genes de nosotros, de como mexicanos, en nuestra lectura de nuestra parte del gen, los genes de los mexicanos, hay un gen, ¿cómo se llama? Una parte de la cadena que nos condiciona a ser muy sensibles a la diabetes. Entonces tenemos una tendencia genética a la diabetes. Con esta ingesta inmoderada de azúcar, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Si seguimos como vamos, dentro de 20 años, no vamos a poder mantener a la cantidad de diabéticos que va a haber. Entonces, en cuanto al hambre, para 1940 se calcula que el 80% de la población padecía hambre y estaba disminuyendo. Para 1977, el hambre ha disminuido, sin embargo, sigue siendo un problema grave los niveles de desnutrición por esta costumbre de las formas alimentarias. En 1992, lo que se logra establecer es que solo el 15% de la población está bien alimentada. El 85% está comiendo muy mal, o por hambre, o por desconocimiento de temas de nutrición. Y en el 2002, los problemas de alimentación no se habían solucionado y más del 46% de la población infantil, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, padece algún grado de desnutrición. Prácticamente en todo el país hay desnutrición, pero los estados donde se concentra con niveles de gravedad son estos 3. En algún momento, unos años atrás, Yucatán también estuvo en estos niveles de desnutrición, ha ido bajando, pero en estos 3 estados sigue siendo muy grave la desnutrición infantil. Y tiene que ver con cómo comemos. Aunque la gente está ganando mejor, está comiendo muy mal y está comiendo comida chatarra. La obesidad infantil, que somos uno de los países con mayor número de niños con obesidad, y el sobrepeso u obesidad, que es el 70% de la población adulta.
El 10% tiene obesidad mórbida, obesidad ya en un nivel grave, pero el 70% de la población está con sobrepeso. Aquí les recomiendo ver un documental que se llama Super Size Me. Es un cineasta norteamericano que él se pone como conejillo de indias para probar cómo los alimentos chatarra dañan a las personas. Él llevaba una dieta muy ordenada, creo que era vegetariano o vegano. Bueno, tenía una dieta muy ordenada, muy estructurada, un hombre delgado, y empieza esta dieta y, bueno, es impresionante cómo sube de peso. Es una dieta a base de pura comida chatarra, ya de hamburguesas, hot dogs, malteadas, todo este tipo de cosas. Y hay un momento donde su nutriólogo, bueno, el médico que lo está acompañando en la experiencia le dice que se tiene que detener porque él ya no responde del daño que se puede estar ocasionando, ¿no? Y bueno, él termina su experimento, hace su documental y luego al final dice que le tomó, creo que 1 año recuperarse y aún así tiene algunas secuelas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque nos describe mucho este problema de una manera además, pues muy entretenida, muy interesante. Bueno, el panorama de salud. La salud es el estado de bienestar físico y mental del ser humano. Y la salud es una condición básica para que las personas puedan desarrollarse, puedan estudiar, puedan crecer, puedan trabajar y puedan interactuar de manera más adecuada en la sociedad. Y el nivel de salud de una población nos habla del nivel de vida que esa población vive. El perfil de las enfermedades en el país ha cambiado mucho. A principios del siglo XX predominaban las enfermedades infecciosas y parasitarias. Y bueno, durante toda la primera parte del siglo XX fue luchar contra esas enfermedades y se fue mejorando. Y ya en la segunda parte del siglo XX y lo que va de este siglo, el predominio es de las enfermedades crónico-degenerativas ligadas a accidentes y violencia. Entonces, han aparecido otro tipo de enfermedades, ¿no? La diabetes es una de ellas, los temas del aparato urinario o del sistema circulatorio, ¿no? Que tienen que ver también con la grasa, el colesterol. Bueno, esos temas se han vuelto muy constantes en nuestro sistema de salud, pero no han desaparecido del todo las enfermedades infectocontagiosas. Siguen apareciendo, sobre todo en los estados donde hay pobreza extrema. Y en el 2004, los reportes de hospitalización tenían que ver con traumatismos, esto es con violencia o accidentes, envenenamientos, enfermedades de los sistemas circulatorio y urinario. ¿Cómo ha evolucionado nuestro sistema de salud? Bueno, pues hasta principios del siglo XX realmente la gente no tenía un sistema de salud como tal. El que podía, pues pagaba su servicio médico, su médico. La mayor parte de la población se curaba por lo que llamamos medicina tradicional, herbolaria. Y había alguna atención médica muy mínima, sobre todo en los conventos, que lo daban como una forma de caridad, ¿no? Para cuidar a las personas que no podían, que estaban graves y que no tenían forma de ser atendidas. A partir de la revolución y que se establecen estos derechos sociales, bueno, se empieza a trabajar y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, a partir de la creación de la CTM, se crea esta idea del INSS, un instituto que viera 2 temas, las jubilaciones y la salud de los empleados. Y para 1942, con Ávila Camacho, se inaugura el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, marca un parteaguas en la forma de vida de los mexicanos, porque ahí los niños empiezan a nacer en hospital y se empiezan a dar una serie de prestaciones, ¿no? Se empiezan a vacunar, o sea, se empiezan a atender de otra manera.
En 1945 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que va a ser la encargada del sector, y en 1960 el ISSSTE, para atender a los empleados de gobierno. Otros servicios de salud que existen o que van apareciendo ligados a la cuestión laboral son los hospitales de Pemex, que son muy buenos, muy alta calidad, los de Sedena, de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y el DIF, que surge como un área especializada en la atención a la infancia, ¿no? Sobre todo para atender estos temas de desnutrición. De ahí van a generar todo lo de los desayunos infantiles con leche vitaminada y, bueno, todo este tipo de cosas. Y en 2001, después de que, bueno, estábamos en la OCDE y la OCDE nos hace una evaluación y nos dice que tenemos demasiada población sin servicio médico, se decide crear el Seguro Popular, que lo crea el gobierno de Vicente Fox, y lo crea a partir de la estructura, de la infraestructura de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, se hace como para cubrir un área que nos están exigiendo. Efectivamente, da un servicio a personas que de otra manera no tendrían servicio médico. Se hace un estudio socioeconómico. Si la persona no tiene posibilidades de pagar, no tiene que pagar, pero se sobrecarga y porque no se le da mayor presupuesto, no se le asigna un presupuesto como tal al Seguro Popular. Y ha habido algunos problemas. Vamos a ver si va a seguir funcionando o se va a conseguir hacer otra propuesta, ¿no? Pero sí es necesario porque durante muchos años, o sea, desde 1970, no había habido ninguna otra inversión en salud. Bueno, las tasas de mortalidad infantil en 1940 era de 23.4 por cada 1,000 nacidos vivos. Actualmente es de 8 por cada 1,000 nacidos vivos. Ha bajado. Sin embargo, en los países más avanzados está entre el 2 y el 5 por cada 1,000 nacidos vivos. Entonces todavía hay que atender ese punto, ¿no? Y se considera que aún existen muchas muertes por enfermedades infecciosas o parasitarias, es decir, por enfermedades que son relativamente fáciles de curar con medicamentos de fácil acceso, ¿no? Los antibióticos o los desparasitantes no son tan caros y existen, ¿no? O sea, es relativamente, no es un medicamento especializado, y que muera gente todavía por estas enfermedades, pues lo que indica es que no tienen acceso a un sistema de salud o no tienen el recurso para comprar esos medicamentos. La esperanza de vida en 1940 era de 41 años. Recuerden, durante el porfiriato había mejorado, era de 37, porque durante la colonia fue de 32, o sea, estábamos realmente muy mal, y va aumentando. En 1940, ya con las reformas de Cárdenas, alcanza los 41 años, y para los 1960, 65 ya estábamos en los 65, 67 años. Actualmente ya son 76 años para las mujeres y 74 para los varones, y tiende a aumentar. Vamos a ver con la pandemia cómo va a quedar ese indicador. Y el 59% de la población tiene algún tipo de servicio médico. Sin embargo, un problema es que los servicios médicos se concentran en las ciudades. O sea, están muy alejados de la población rural. Y el autor del libro considera que México aún no se puede equiparar con los países avanzados, ni de broma, y con algunos que son similares, como Argentina y Costa Rica. México queda, en cuestión de salud, queda por debajo. Bueno, esto ya vimos la tasa de mortalidad. Esta gráfica nos habla de lo que gasta cada país per cápita, es decir, por persona, en salud. Estados Unidos gasta al año $4,500 por cada habitante,
en temas de salud. Alemania gasta más de $2.500, $2.700 al año. México gasta menos de $500 por persona en salud. Entonces, todavía nuestro gasto en salud es muy bajo. Tendríamos que incrementarlo para lograr tener un servicio de salud adecuado. El panorama educativo. Bueno, la educación es muy importante porque nos permite tener conocimientos, habilidades, aptitudes, tanto para nuestro desarrollo personal como para tener un buen desempeño en la familia y en la sociedad. En el aspecto laboral, una buena educación se vincula con el incremento de las expectativas personales, de proyección personal en el trabajo, es decir, de mejorar el ingreso, de tener ascensos, de lograr éxitos, ¿no?, en nuestra vida laboral, además de que se contribuye de manera más eficiente al progreso social y económico del país, es decir, una población educada reditúa al país. La educación, en el periodo mesoamericano existía la educación, en el caso de los aztecas, para todos los varones, en el Calmecac y el Tepuchcali para los nobles y para la población en su conjunto, y se les daba una formación que era universal, o sea, todos recibían esa educación. Cuando llegan los españoles, eliminan cualquier forma de educación que hubiera y solo dejan la educación religiosa. Y al final de la colonia, bueno, se establece la educación como la concebimos actualmente, ¿no?, una escolaridad, pero únicamente para los criollos, para los hijos de los españoles peninsulares, para los descendientes de los españoles peninsulares. Nadie más estudia. Entonces, durante 300 años, nuestra población fue por excelencia, mayoritariamente analfabeta. O sea, fueron generaciones de hijos, de nietos, de abuelos, de tatarabuelos, que ninguno supo leer y escribir y ninguno tuvo ninguna noción pero de más mínimo conocimiento, ¿no?, como no fuera el que enseñaba la religión. En el siglo XIX se empiezan a dar los avances, se empieza a hablar de la educación racionalista. De hecho, Porfirio Díaz impulsa la creación de escuelas, pero solamente en las zonas urbanas, no en el campo. En el campo lo dejaba un poco a la decisión de los hacendados. Entonces los que consideraban que, bueno, que lo querían hacer, pues ponían una escuela para que los niños aprendieran ahí a leer y escribir, pero realmente era mínimo. Y sigue siendo predominante la educación exclusivamente religiosa, lo que hoy llamamos catecismo. Es la única educación que recibía la gente. Que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, basada en la ciencia, y entonces se empiezan paulatinamente a extender las escuelas, ya no solo como escuelas urbanas, sino también esta idea de la escuela rural, que al principio les da mucho trabajo implementar. Si ustedes recuerdan, durante el periodo ¿cómo se llama?, de los gobiernos de reconstrucción, se intentaron implementar y tuvieron muchos problemas. Con Cárdenas ya tienen más éxito y, bueno, finalmente se acaba instalando la escuela rural, ¿no? Y se va reduciendo el porcentaje de la población que no tiene escolaridad. En 1970, ya de cada 100 personas, 32 no tenían instrucción. Y para el 2005 eran 8 de cada 100 personas. Entonces vemos que ha sido un constante avance en lograr que la población tenga algún tipo de instrucción. La población alfabeta ha crecido. En 1970, el 74% de la población era alfabeta, es decir, sabía leer y escribir, y para 2005 el 91% de la población. También se ha incrementado el número de niños que asisten a la escuela, el número de niños en edad de escolar. En 1970, el 65% de los niños en edad escolar iban a la escuela.
¿Eso qué quiere decir? Que había un 35% que no iba a la escuela o que estaba trabajando. En el 2005 ya es el 96% y las estadísticas más recientes dicen que es prácticamente el 99% o más de los niños que están en edad escolar que van actualmente a la escuela, ¿no? Ahorita ya, bueno, nuestro tema es lograr que completen la secundaria. Entre 1970 y el año 2000 también se incrementa el número de estudiantes en educación postbásica, que en ese momento, bueno, era la secundaria y luego la prepa, ¿no? Un problema que persiste hasta la fecha es el analfabetismo funcional. Es decir, sí se ha incrementado el número de personas que saben leer y escribir, sí se ha incrementado el número de personas que están terminando su educación primaria, pero cuando nos hacen todavía los exámenes PISA u otros exámenes estandarizados a nivel mundial, salimos muy mal. Y una de las cosas que han detectado es que no entendemos lo que leemos. Es decir, sí sabemos leer, pero no necesariamente comprendemos las ideas. Y eso tiene que ver, obviamente, con que, bueno, es muy reciente que la población de nuestro país aprendió a leer. Y para tener una buena capacidad lectora, eso se aprende en la casa, ¿no? O sea, la técnica de leer la aprendemos en la escuela, pero el gusto y el, digamos, la realización en la lectura tiene que ver con lo que se hace en la casa, y eso son todavía generaciones muy recientes las que lo están viviendo. Entonces, este tema del analfabetismo funcional sigue siendo una preocupación. Aquí vemos unas estadísticas por años. 1960 es este color como amarillito, no sé, entre amarillo y rosa. 1970 es este color rosa. El morado es 1990. El 2000 es este anaranjado y este azul turquesa es el 2005. Y son las estadísticas del número de personas que están con la característica que se describe. Por ejemplo, sin instrucción, es decir, sin estudios, vemos que en los años 70 era el 40% de la población y ahora ha disminuido, es el 8% de la población y es más bien la que está en rezago. Y aquí vamos también viendo cómo los que están con la primaria incompleta, pues han tendido a disminuir, ha aumentado los que tienen su primaria terminada, ha aumentado los que tienen su secundaria terminada y tiende a aumentar la educación media superior, que todavía es un tema para trabajar aún más, ¿no? Pero vean qué mínimas eran las cifras en 1970, por ejemplo, los que tenían estudios superiores. Entonces, sí se han cambiado las cifras, pero todavía tenemos algunos temas como la eficiencia terminal, es decir, que los que se inscriben terminen su secundaria. Esto ha sido un tema que se ha trabajado muy intensamente desde el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, ¿no? De tener el problema de la deserción. Y otro tema es el número de alumnos por maestro, que tiende a incrementarse. O sea, tenemos muchos alumnos por cada maestro y esto va en deterioro del proceso educativo. Entonces, vemos que todavía hay algunos temas que tienen que ser atendidos, lo que es el rezago educativo, la población de 15 años y más que no completó sus estudios y que se tiene que ir impulsando, que los hagan en escuelas abiertas, y el promedio de escolaridad, que en el 2005 era de 8 años y ya para el 2017 era de 8.7 años, y los países de la OCDE con los que nos relacionamos y tenemos sociedad comercial tienen ya ahorita una escolaridad de 12 años, ¿no? Algunos, como Estados Unidos, ya están en deserción cero en la preparatoria, es decir, que dentro de 3 o 4 años, bueno, ahorita ya en Estados Unidos para cualquier trabajo, así el más sencillo, lo que piden es preparatoria terminal. Y en México ya empieza a ser un tema. Y todavía tenemos muchos chicos que, bueno, ya están terminando la secundaria, por ahí hay algunos que no la terminaron, pero dentro de unos años más, el que no tenga su certificado de preparatoria simplemente no va a poder interactuar en esta sociedad, y más con la brecha que se va a abrir ahorita después de la pandemia, esta brecha digital. El riesgo es que se vuelva
muy, muy amplia, ¿no? Este es un comparativo de la tasa de matriculación entre el 2000 y el 2001 en diferentes países. Y vemos, por ejemplo, que Japón y Estados Unidos, Canadá, tienen prácticamente cubiertas sus tasas de inscripción. Es decir, los niños que deben estar inscritos en primaria, bueno, en secundaria están en lo que deben estar. Y vemos que en México todavía el tema de la secundaria está muy bajo, ¿no? Entonces, estamos más como Perú, como estos países atrasados. Entonces, sí es un tema que tenemos que atender. La primaria ya está cubierto, la secundaria se fue mejorando, ahorita ya tenemos prácticamente un nivel aquí en secundaria y nuestro siguiente reto es la preparatoria, porque estos países ya cubrieron esto totalmente y ya ahorita están resolviendo sus problemas de preparatoria. 12 años de escolaridad como básica. Bueno, el panorama de la vivienda. La vivienda también es un indicador importante para el desarrollo socioeconómico y la vivienda debe satisfacer las necesidades humanas, entonces debe cubrir ciertos requisitos. Proteger a quienes viven en ella de las condiciones climatológicas, tener adecuadas condiciones de higiene, permitir la privacidad y la realización de actividades domésticas con comodidad, contar con servicios públicos y asegurar la estabilidad familiar. Y bueno, ahí hay varios temas con la vivienda. Uno de ellos, digamos, el más básico, es que haya viviendas suficientes para todos. En esta tabla comparativa vemos, este es el número de viviendas que ha habido en diferentes años, ¿no? En 1950 teníamos 5 millones de viviendas, para 2005 24 millones, entonces vemos que se ha multiplicado el número de viviendas. El número de ocupantes por vivienda, bueno, este es el número de habitantes en total, y al dividir los habitantes en las viviendas, nos da el número, el promedio de ocupantes por vivienda. Y vemos que en 1950 es de 4.9. Si estuvieran los datos anteriores, 1940, 1930, veríamos que el promedio de ocupantes por vivienda era de 3.5. Entonces se va incrementando y vemos que para 1950 es 4.9, en el 60 5.4 y en el 70 5.8. Aquí estamos hablando del proceso de explosión demográfica. Estos números nos hablan de que no estaba habiendo viviendas en suficiencia. O sea, aunque se estaban construyendo, no estaban resultando suficientes porque la población estaba creciendo más rápido. Se empieza a atender ese problema y vemos que ya en 1990 baja esta cifra y lo va haciendo constante, ¿no? Ya para el 2010 está en el 4, 3.8, algo así, y ya bajó, actualmente está en el 3.5. Entonces, hay suficientes viviendas y el promedio de ocupantes por vivienda está razonable. Y otro indicador puede ser el promedio de ocupantes por dormitorio. Anteriormente, en el censo, se medía habitantes por cuarto. Entonces, pues podía ser un cuarto donde había cocina y bueno, pues vivían todos ahí metidos, ¿no? Entonces se cambió el criterio y ahora lo que se pide es ocupantes por dormitorio. Y bueno, vemos que también va bajando y actualmente el promedio es de 2 habitantes por dormitorio, lo cual da una tasa razonable. Estos son otros indicadores de la calidad de la vivienda. O sea, qué porcentaje de las viviendas tiene un solo cuarto. Después ya lo cambian y bueno, especifican dormitorios, es decir, se diferencia la cocina. Entonces es muy importante saber cuántos tienen cocina exclusiva y cuántos cuentan con 2 dormitorios o más. Entonces vemos que la mayor parte de las casas habitación en México tienen entre 1 y 2 dormitorios, pero el 82% tiene un cuarto que es exclusivamente una cocina. Este es un buen indicador. Cocina, dormitorio, es decir, que todas las funciones se hacen en un mismo cuarto, pues ya quedan 9.8, es pequeña la cifra, pero sigue existiendo. Y casas que no tienen cocina, 7.9, ¿no? O sea, que cocinan en el patio o algo así. Estos son indicadores ya de pobreza extrema. Otro indicador es si cuentan o no con agua entubada. Vean, son los mismos años, vean cómo cambian las cifras. Actualmente ya estamos
más arriba todavía, ya tenemos, porque esto es hasta el 2005, aquí ya estaríamos en el 2015 en el 95% con agua entubada. El drenaje sí todavía estamos un poco más bajos, y con energía eléctrica aquí ya estamos en el 97%, y en el 2015 ya estábamos en el 99%, que son indicadores de bienestar. Bueno, finalmente el panorama ecológico, es decir, cómo interactuamos con nuestro medio ambiente. Y esto es importante porque el medio ambiente nos provee de las condiciones físicas en que vivimos y los recursos naturales en los cuales estamos desarrollando nuestras actividades productivas. Permítanme un segundo. Y para satisfacer esas necesidades de alimentación, de recreación, de vida, ¿no? Inclusive de consumo, tenemos que tener una interacción adecuada con el medio ambiente. Algunos de los problemas que señala el autor del libro como los más destacados serían que en los años recientes han desaparecido el 40% de los bosques. O sea, hemos tendido a sobreexplotar los bosques. Actualmente hay cuando menos 36 grandes ciudades que tienen problemas de abasto de agua. Y la más importante, la Ciudad de México, que ha sobreexplotado sus mantos acuíferos, además de que ha secado sus ríos, sus cascadas, todo lo que había en la Ciudad de México ya no existen. Entubaron los ríos, eso es una barbaridad, y ahorita están explotando los mantos acuíferos de estados circunvecinos a la capital. Entonces el problema del agua empieza a ser muy grave en las grandes ciudades de México. La deforestación, bueno, esto va ligado con la explotación excesiva de los bosques, es de 600,000 hectáreas en promedio al año. Y calculan que 150 acuíferos están en explotación y algunos de ellos en sobreexplotación, ¿no? No se les permite recuperarse. 10 millones de mexicanos no cuentan con agua potable y 24 millones de personas no tienen acceso a drenaje, que aquí también, bueno, es otro tema porque no todas las áreas geográficas se prestan para tener drenaje, pero sí es un tema que hay que atender porque las excretas traen mucha contaminación. Y el número de especies animales y plantas en peligro de extinción, que se empezó a atender este tema hacia finales de los años 90, pero de una manera muy tibia. Entonces es un tema donde México ha estado como muy lento. Sí ha habido alguna atención, por ejemplo, ahorita ya leí hace poco que el lobo gris, el lobo mexicano en el norte del país, ya se recuperó, ya está fuera de peligro de extinción. Entonces sí se ha hecho trabajo, pero no a la velocidad que deberíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, los ajolotes, que son una especie interesantísima, que es nativa ahí de los lagos de la Ciudad de México, están en peligro de extinción porque, bueno, secaron los lagos y solo queda Xochimilco, ¿no? Y son unos animales muy interesantes porque, por ejemplo, si pierden una patita o algo, la pueden volver a formar. Entonces, tienen procesos y proteínas que han llevado a que actualmente algunos biólogos se interesen y los estén estudiando. Pero bueno, esas especies también están en extinción. Y demasiados desechos peligrosos. México tiene muy recientemente sus leyes sobre los desechos tóxicos, entonces se acumularon durante años y realmente no tenemos mucha idea de dónde están estos desechos y en qué condiciones están. Los temas más importantes a atender para nuestro país son el agua, que es un tema importantísimo a nivel mundial. En el caso de Yucatán, por ejemplo, tenemos un manto freático muy importante. Tenemos todos los lagos y ríos subterráneos. O sea, el sistema de cenotes es muy importante en Yucatán y si se cuida y se protege, pues la península no va a tener problemas de agua. Pero bueno, hay que hacer acciones para protegerlo, ¿no? El manejo de la basura y de los residuos sólidos, que es un tema prácticamente a nivel nacional. Los tiraderos de basura no son los óptimos.
Y bueno, en general el deterioro ambiental en las grandes ciudades, podríamos hablar de deterioro del aire, que ya se ha ido atendiendo, pero no está del todo resuelto con esto de los ¿cómo se llama? Catalizadores de los automóviles para evitar cierto tipo de emisiones. Ha mejorado mucho la calidad del aire, pero no totalmente, sigue habiendo el deterioro. Y bueno, las zonas industriales, ¿no? Y la destrucción de ecosistemas. Por ejemplo, en Yucatán durante mucho tiempo se pensó que los manglares eran fuente de, ¿cómo decirlo?, de enfermedades, infecciones y parásitos y todo eso. Entonces había una tendencia a buscar secarlos, eliminar los manglares, ¿no? Hoy en día ya lo que se sabe es que los manglares son un elemento de filtración de las aguas y que además ayudan para hacer frente a los huracanes. Entonces, lo que se está tratando de hacer es de proteger las áreas de manglares para tener una mejor interacción con el ecosistema. Pero bueno, como eso, hay muchos temas en diferentes partes del país. ¿Qué nos dice el desarrollo sustentable que debe haber? Bueno, para México, un incremento en los ingresos reales de las personas, un incremento en los niveles de educación de la población en conjunto, 12 años de escolaridad mínima. Mejorar la alimentación, que no solo es comer más alimentos, bueno, sí hay que combatir este tema del hambre, que hay 11 millones de personas padeciendo hambre, o sea, no ingieren alimentos en cantidades suficientes, pero además es un tema de educación, porque hay que enseñar a la gente a comer de una manera más nutritiva. Mejorar las opciones de salud, que es todo este tema del seguro popular o los diferentes temas de hospitales y de servicios médicos, y mejorar las condiciones de la vivienda en el país en general. Y mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Esto es digamos, los pilares que dan equilibrio a la sustentabilidad, ¿no? Esta es la esfera social, la esfera económica o productiva y la esfera ambiental. Y la interacción entre los diferentes va dando opciones de desarrollo diferentes. Por ejemplo, si hay un equilibrio entre lo económico y lo social, es decir, que hay un buen ingreso, hay una protección laboral y todo esto, se está teniendo un desarrollo más equitativo. Si hay un equilibrio entre lo económico y lo ambiental, es decir, que se cuida el ambiente, hay esta equidad para el cuidado de los recursos para las generaciones futuras, etcétera, vamos a tener un desarrollo viable. Y si hay un equilibrio entre lo social y lo ambiental, es decir, esta parte de por ejemplo, impuestos para temas de ecología, protección del medio ambiente y la interacción comunitaria, el desarrollo va a ser soportable. Pero para que haya un desarrollo sustentable, se da en este punto. Es decir, que interactúen las tres esferas de una manera positiva. Y eso es muy importante tenerlo presente porque ese es el mundo donde ustedes van a trabajar y los temas que ustedes van a tener que atender. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra, todo claro. Ok, perfecto. Pues si quedó